Estamos ya preparándonos para la lectura de la palabra y la reflexión propia del domingo 25 del tiempo ordinario. El tema pues será ser administrador, ¿verdad?, de toda la obra de Dios. Dios ha creado todo cuanto existe y por lo tanto lo que corresponde al cristiano es ser un administrador de los bienes de Dios, no somos dueños. Bien, el Salmo 24 dice: del Señor es la tierra y cuanto la llena, el mundo y todos sus habitantes. El hombre pues es un peregrino, vive como un extraño en un mundo que no es suyo. Es un trotamundos que atraviesa el desierto, es dueño de un lote de terreno tanto como de sus pies pueden pisar, pero lo que está más adelante ya no es suyo. No somos propietarios, sino solo administradores de los bienes de Dios. Esta es una afirmación insistentemente repetida a menudo por los padres de la Iglesia. Recordando uno, San Basilio, dice: ¿no eres acaso un ladrón cuando consideras tuyas las riquezas de este mundo? Las riquezas te son dadas solo para administrarlas. El administrador es una persona que aparece a menudo en las parábolas de Jesús. Tenemos uno fiel y prudente que no actúa arbitrariamente, sino que utiliza los bienes confiados a él según la voluntad del propietario. Y tenemos otro que en ausencia del Señor se aprovecha de su posición y se hace el dueño, se emborracha y deshonra a los otros sirvientes. Está el administrador emprendedor que se compromete, tiene la valentía de arriesgarse y consigue beneficio para el dueño, y otro que es un vago y un perezoso. Pero el más vergonzoso es el administrador sagaz, del que habla en el Evangelio de hoy. El Señor pone un tesoro en la mano de cada persona. ¿Qué hacer para administrarlo bien? El Santo Evangelio, tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos 1 al 13. Dice: Jesús les decía a los discípulos: un hombre rico tenía un administrador. Le llegaron quejas de que estaba derrochando sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no podrás seguir en tu puesto. El administrador pensó: ¿qué voy a hacer ahora que el dueño me quita mi puesto? Para acabar no tengo fuerzas, pedir ni modo me da vergüenza. ¿Qué es lo que voy a hacer para que cuando me despidan alguno me reciba en su casa? Fue llamando uno por uno a los deudores de su señor y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi señor? Contestó: 100 barriles de aceite. Le dijo: toma el recibo, siéntate enseguida y escribe 50. Al segundo le dijo: ¿y tú cuánto le debes? Contestó: 40 toneladas de trigo. Le dice: toma tu recibo y escribe 30. El dueño alabó al administrador deshonesto por la astucia con que había actuado, porque los hijos del mundo son más astutos con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo les digo que con el dinero sucio se ganen amigos, de modo que cuando se acabe ellos lo reciban en la morada eterna. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. El que es deshonesto en lo poco es deshonesto en lo mucho. Si con el dinero sucio no han sido de confianza, ¿quién les confiará el legítimo? Si con lo ajeno no han sido de confianza, ¿quién les confiará lo que les pertenece a ustedes? Un empleado no puede estar al servicio de dos señores, porque odiará a uno y amará al otro. Apreciará a uno y despreciará al otro. No pueden estar al servicio de Dios y del dinero. Hasta aquí el Santo Evangelio. Hagamos una reflexión.
Esta parábola siempre ha despertado pues una cierta vergüenza porque al parecer el administrador deshonesto es elogiado y no puede recomendarse a los cristianos que lo imiten. Pues para entender su significado y dar sentido a todos los detalles, deben establecerse el cómo y cuándo este administrador engañó a su amo. La interpretación tradicional admite que la estafa ocurrió cuando, para congraciarse con los deudores, falsificó las figuras de las letras de cambio. Otros eruditos bíblicos sostienen en cambio que cometió irregularidades antes de ser despedido. Esta segunda hipótesis nos parece más coherente y lógica y es la que seguimos. Más que contar una historia, parece que Jesús hace referencia a un acontecimiento de su tiempo. Un mayordomo es acusado ante el gran terrateniente, de quien depende por ser incompetente, que devora y dilapida su fortuna. El maestro le llama y le dice lo que oyó de él. Los hechos son tan claros y fuera de toda duda que el administrador no intenta justificarse o inventar una explicación. Fue inmediatamente despedido de la responsabilidad. La pregunta es, ¿qué hacer ahora? Él está en problemas, permanece sin salario y debe encontrar cuanto antes una manera para garantizar su futuro. ¿Qué hacer? Esta es la pregunta que muchas personas se hacen en el Evangelio de Lucas y en los Hechos de los Apóstoles. La multitud, los publicanos y los soldados acudieron a Juan Bautista preguntando, ¿qué debemos hacer? El granjero rico, la parábola se pone a sí mismo en su largo monólogo la misma pregunta, ¿qué debo hacer? Porque no sé dónde poner mi cosecha, vimos en el Evangelio de aquel domingo. Los oyentes del discurso de Pedro en el día de Pentecostés se preguntaban, hermanos, ¿qué debemos hacer? Se trata de alguien pues que se encuentra a sí mismo frente a una elección decisiva en la vida. Así entonces el administrador deshonesto sabe que tiene poco tiempo a su disposición. Igual que hizo el granjero tonto, el administrador empezó a reflexionar. Él sabe cómo supervisar, pero no es capaz de usar el azadón ni humillarse para pedir limosna. Más vale morir que vivir mendigando, diría el Eclesiástico 40:28. Antes de abandonar el trabajo debe poner las cuentas en orden. Muchos deudores aún deben entregar los productos, lo piensa detenidamente, calcula los pros y los contras y después de mucho pensar tiene un destello de genio. Entiendo, exclama feliz, lo que yo debo hacer. No preguntó la opinión de nadie porque él ya conoce todos los trucos del oficio. Sabía cuál era la opción correcta y entra inmediatamente en acción. Llama a todos los deudores, pide al primero de ellos. ¿Cuánto debes a mi amo? 100 barriles de aceite. La persona responde. El administrador sonríe, le da una palmadita en el hombro y le dice, toma el recibo, siéntate enseguida y escribe 50. La deuda era de 4.500 litros de aceite, producto de 175 olivos. Y se reduce a 2.250, un ahorro de casi 2 años de trabajo para un trabajador. Luego el segundo deudor entra en escena, tiene que entregar 40 toneladas de trigo, el producto pues de 42 hectáreas de terreno. El mismo escenario, toma tu recibo y escribe 30, un descuento de 25%. No está mal. En el futuro estos deudores beneficiados seguramente no olvidarán la mucha generosidad y se sentirán obligados a ofrecerle hospitalidad en sus casas. La historia pues concluye con el maestro y lo mismo Jesús alabando al administrador. Actuó con astucia, habría que imitarlo. Esperamos una conclusión diferente.
Debería haber dicho Jesús a sus discípulos: no deben actuar como ese villano, sean honestos. Pero Jesús aprueba lo que hizo. La dificultad se encuentra aquí. ¿Cómo puede una persona deshonesta ofrecerse como modelo? Antes de explicarlo, deseo señalar que elogiar la astucia de una persona no significa estar de acuerdo con lo que hizo. Me contaron de un ladrón que fue capaz de escapar de prisión abriendo todas las puertas con un simple alambre. Merece un elogio, ¿no? Pero era un villano, pero era inteligente. Esta dificultad no existe si la parábola se interpreta de una manera diferente. Partimos de la consideración de que si el propietario se había sentido engañado, se sentiría muy indignado. Si alaba a su exgerente, significa que en este proceso el dueño no ha perdido nada. Tenemos que suponer que el administrador de la parábola ha renunciado a lo que solía tomar para sí mismo como comisión. Aquí se entiende mejor. Me explico. Los administradores deben entregar una cierta cantidad a su propietario, pero los administradores podían aumentar la cifra como parte de su ganancia. Esta fue la técnica utilizada por los publicanos para enriquecerse cuando recogían los impuestos. ¿Qué es lo que hizo el administrador de la parábola? En lugar de comportarse como un prestamista con los deudores, les dejó el beneficio lo que estaba por tener. Si las cosas fueron así, todo queda claro. La administración del propietario y la alabanza de Jesús tienen una explicación lógica. El administrador fue astuto, dice el Señor, porque entendió que debía apostar no a las mercancías, productos a los que tenía derecho, que podrían pudrirse o robarse, sino a los amigos. Supo renunciar a la primera para conquistar lo segundo. Este es el punto. Pronto lo retomaremos. Siguen algunos dichos de Jesús relacionados con el uso de la riqueza. ¿Cuáles son las aplicaciones y enseñanzas extraídas de la parábola? La primera: los hijos de este mundo son más astutos con sus semejantes que los hijos de la luz. Después de haber apreciado la capacidad de administrar, Jesús hace una observación. Con respecto a la administración del dinero, hacen negocios e intercambios. Sus discípulos es normal y debe ser así, mientras que los hijos del mundo pueden actuar sin escrúpulos. De ahí pues la importancia que dice los creyentes cristianos deben seguir otros principios y mantener un comportamiento correcto y transparente. Están prohibidos pues los subterfugios y los engaños. Pero ¿realmente sucede así? Tal vez los cristianos que cuando compiten con los hijos de las tinieblas en los asuntos económicos presentan una pobre figura, y esto es preocupante. Yo les digo que con el dinero sucio se ganen amigos, de modo que cuando se acabe ellos lo reciban en la morada eterna. Esta es la frase más importante del pasaje de hoy. Sintetiza toda la enseñanza de la parábola. Sobre todo destacar el duro juicio que el maestro da a la riqueza. Se llama injusto adquirido de una manera deshonesta. La razón ya fue indicada por Amós en la primera lectura. Después, escuchando su explicación sobre el origen de la riqueza, después de él una persona sabia del Antiguo Testamento afirmó: esta estaca se clava entre piedra y piedra, el pecado queda atrapado entre comprador y vendedor. Eclesiástico 27:2. Esto no es una condenación de los bienes del mundo, tampoco es una invitación a destruirlas, liberarse de ellas como si fueran objetos impuros. Es una observación. Con el dinero amontonado siempre hay alguna forma de injusticia, explotación y apropiación indebida. Jesús enseña el método para purificar las riquezas injustas. El administrador es un modelo de habilidad porque tuvo una idea brillante.
Si hubiera consultado con sus colegas, quizás le habrían aconsejado que tomara ventaja hasta el final de su posición y aumentar sus ingresos. Su solución es diferente, entiende que el dinero no puede devaluar y entonces decide apostar todo en sus amigos. Esta es la sabia elección que Jesús anima a hacer y a asegurar el éxito de la operación. Las personas beneficiadas en esta vida siempre permanecerán a nuestro lado y serán testigos en nuestro favor en el día en que el dinero no tenga ningún valor. No es cuestión de entregar todo lo que uno posee. Eso sería un gesto insensato, no virtuoso. No ayudaría a los pobres, sino que aumentaría su miseria y favorecería a los perezosos. Lo que Jesús quiere es que entendamos es que la manera sagaz de la utilización de los bienes de este mundo es utilizarlos para ayudar a los demás, pues para hacerse amigos. Ellos serán los que nos reciban en la vida. La última parte del pasaje, versículos 10 al 13, contienen algunos refranes del Señor. Para comprenderlos es suficiente aclarar el sentido de los términos. Lo poco, dinero sucio, las riquezas, indican los bienes de este mundo que no se pueden llevar con uno. San Ambrosio solía decir: no debemos prestar atención a las riquezas que no podemos llevarlas con nosotros, porque lo que dejamos en este mundo no nos pertenece, pertenece a los demás. Los bienes de este mundo futuro, los del reino, por el contrario, se llaman lo mucho. Las verdaderas riquezas, nuestras riquezas. Esto puede obtenerse solo por la renuncia, como hizo paradójicamente el administrador de la parábola con todas las mercancías que no cuentan. Quien no renuncia a sus bienes no puede ser mi discípulo. Jesús concluye sus enseñanzas afirmando que ningún siervo puede servir a dos amos, es decir, no se puede servir a Dios y al dinero. Nos gustaría pues favorecer a las dos, dar a Dios el domingo y el dinero los días de ordinario. No es posible que ambos son maestros exigentes y excluyentes. No toleran que haya un lugar para otro en el corazón de una persona y sobre todo sus órdenes son opuestas. Uno dice compartir los bienes, ayudar a los hermanos, perdonar la deuda de los pobres. El otro se dice a sí mismo: piensa en tus propios intereses, estudia bien todas las maneras posibles de ganancias para acumular dinero. Tienes todo para ti. Es imposible pues complacer a los dos. Dejamos que uno nos rete o creemos ciegamente en el otro. Bien, con esta revelación ya podemos ir preparándonos para la gran celebración dominical. Gracias por su atención.